Bueno, vamos entonces sí con nuestro tema de hoy, que se llama ¿qué ocurre cuando alabo? ¿Qué ocurre cuando alabo a Dios? Queremos dar respuesta a esta pregunta para entender un poquito más sobre el mundo espiritual y cómo nosotros podemos desempeñarnos en ese mundo. Pero antes de empezar con el tema, quisiera que todos tomáramos conciencia, porque el Señor me lleva hablando varias semanas insistentemente en un aspecto, y esta semana leía en 1 Timoteo capítulo 4, Pablo está hablando a su discípulo Timoteo y dice, versículo 1, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. La semana pasada estuve hablando un poco acerca de la apostasía, pero Dios me volvía a recordar la necesidad de estar alertas, ¿no? Dice que algunos apostatarán de la fe porque se pondrán a escuchar espíritus engañadores, que no es la voz de Dios, que puede parecer la voz de Dios, que puede parecer un lenguaje, por decirlo así, del entorno religioso, pero que son espíritus engañadores, doctrinas de demonios, literalmente. Dice, por la hipocresía de gente mentirosa que tiene cauterizada su conciencia, o sea, no son ni siquiera conscientes de lo mal que lo están haciendo, ya no tienen temor de Dios, su conciencia está totalmente anulada, es como una costra, ya no hay ninguna sensibilidad allí para entender si lo están haciendo bien o mal. Y dice que ese tipo de gente prohibirán casarse, por ejemplo, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Imagínate, y una de esas corrientes tan peligrosas que hay hoy en día y que se pone de moda, pero a unos niveles que uno difícilmente puede explicarse cómo puede ser que gente que estaba en iglesias de repente empiece a inventarse unas doctrinas y empiece a inventarse unas estupideces. Y ahí, por ejemplo, tenemos a esos grupos que quieren hacerse como judíos. Algunos se llaman mesiánicos o cosas parecidas. Y dentro de esa corriente de los mesiánicos hay algunos que literalmente ya no prueban el jamón ibérico, ya no prueban las salchichas, ya no se comen unas gambas en la paella y han dejado porque dicen que son alimentos inmundos. Pero Pablo le dice a Timoteo, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y sigue diciendo que todo lo que Dios creó se puede. Y hay algunos que se empeñan en que no, en que hay que dejar de comer esas cosas y bueno, es un retroceso impresionante y parece que el sábado, el llamado Shabbat, está por encima de la obra de Jesucristo en la cruz y unas aberraciones. Y todo eso lo digo porque en el fondo, cuando yo creo que me voy a salvar porque además de Cristo tengo que cumplir algunos requisitos, como no comer comida o reunirme en sábado, pues entonces estoy anulando la plenitud, la suficiencia de la obra de Jesucristo en la cruz. Y eso en sí mismo es una herejía y es un grave problema. Y los que hacen eso están apostatando de la fe. Los que creen que para salvarse necesitan a Jesucristo, pero además necesitan cumplir ciertas cosas, están apostatando de la fe. Y yo no quiero que ninguno de nosotros nos metamos en estas cosas. Dice el Espíritu claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Yo no quiero que eso ocurra aquí. Por eso venimos hablando, las últimas semanas, hemos venido hablando del ayuno, hemos venido hablando de la oración, estamos teniendo unas vigilias muy enriquecedoras para aprender o refrescar cómo tenemos que orar y que nuestras oraciones sean eficaces, porque
a veces orar se nos vuelve pesado, tedioso, aburrido, porque sencillamente no estamos orando bien y, y necesitamos aprender a orar. Entonces, hoy vamos a hablar de la alabanza como una de las herramientas, una de las riquezas que Dios nos ha dejado como herencia para que nosotros podamos tener salud espiritual, victoria espiritual, para que nosotros, alabando como la palabra de Dios nos va a dar hoy entendimiento, pues nosotros podamos ver que el mundo espiritual también retrocede. Hay más herramientas y las vamos a tocar seguramente después de que pasen las fiestas del otoño, que hablaremos de ellas a primeros de octubre, y otra de ellas, por ejemplo, es la siembra. La siembra. Hay mucha gente que no tiene victoria en su vida espiritual simplemente porque no tiene victoria en su vida material. Y entonces están atados, están todo el tiempo condicionados. Y su lenguaje es un lenguaje de no puedo, no tengo. Y de la misma manera eso se traslada al mundo espiritual. Pero hablaremos de eso más adelante. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo alabo a Dios? Un poco la razón de ser de esta predicación es porque yo sé, veo y compruebo que hay algunas personas o un porcentaje lo suficientemente importante y significativo como para que hablemos de esto, que no tienen la alabanza como parte de su vida de comunión y de relación con Dios. No tienen no tienen alabanza como parte de su vida piadosa y de su devoción a Dios. Personalmente quiero contaros que para mí la alabanza como la concebimos en una reunión de la iglesia, para mí fue un choque súper fuerte cuando yo llegué a la iglesia hace ya muchos años. Y mi primera reunión, cuando yo entro en la CCI en Madrid, éramos pocas personas, seríamos quizá 30, 40 máximo, y claro, era todo un poquito más reducido, todo como más notorio, ¿no? Porque si hoy aquí falta una persona y no viene a la iglesia, bueno, alguien se dará cuenta, pero no todo el mundo se da cuenta. Pero allí, cuando había un nuevo, se daban todos cuenta. Cuando faltaba alguien, todo el mundo se daba cuenta. Ese día yo era el nuevo y llegué allí y yo me quería esconder. Yo me quería meter debajo de la silla. Yo no entendía nada por qué tocaban la pandereta, las guitarras, por qué levantaban las manos, por qué cantaban canciones con ritmos que no eran gregoriano, por qué la gente estaba tan contenta, algunos hasta bailaban. Y yo en mi cultura, yo había ido a un colegio católico desde los 6 hasta los 18 años, en mi cultura, en mi concepción de lo que debería de ser algo de alabanza a Dios, pues esto no era. Esto era todo lo contrario. Yo lo veía como una falta de respeto, lo veía como algo innecesario totalmente, burlesco, y yo no participaba. Yo estaba allí serio, nervioso, y quería que ese tiempo acabara rápido. Sí me gustaba la predicación de la palabra, desde el primer día me encantó cómo predicaba Enrique, me encantó cómo era su manera de explicarnos y como un papá a su hijo pequeñito le corta los trocitos pequeños de la fruta, de la carne, del pollo para que los pueda tragar, pues eso hacía él con la palabra de Dios y eso me encantaba. Pero la alabanza, no, yo sí podía llegar tarde y me saltaba ese paso. Era muy incómodo para mí porque culturalmente fue algo que no me encajaba. Dios tuvo que romper moldes. Y recuerdo que en estos días, ordenando cosas, cayó en mis manos un material que estudiamos hace muchos años, porque esta incomodidad que yo tenía me duró un buen tiempo. Eso no fue cuestión de una o dos reuniones, eso me duró un buen tiempo. Añadido a que yo traía un rechazo de caballo desde mi niñez y desde mi adolescencia. Yo crecí con mucho rechazo, yo tenía muchos complejos, muchas inseguridades y por tanto hacer algo en público que fuera como levantar las manos o dar palmas y bailar, pues no iba conmigo. Yo me sentía muy incómodo. Hasta que en un campamento que hicimos en aquella época, cuando la iglesia era pequeña, también hacíamos campamentos. Y recuerdo que nos fuimos a un lugar que todavía existe, se llama Peña de Oreb, está a 1 hora de Madrid.
y era un lugar de unos cristianos ingleses, ellos lo alquilaban a las iglesias y allí hicimos nuestro retiro de fin de semana. Y el tema del fin de semana fue el tabernáculo de David. Y allí todo lo que se habló fue de alabanza, cómo se alaba, de qué maneras, en qué momentos, palabras que se usan, posturas, danzas, qué significan las danzas, movimientos. Bueno, eso fue una revolución y en aquel campamento, que fue un fin de semana simplemente, en aquella convivencia, algo se rompió en mi mente y en mi corazón, hubo una revelación de Dios, de manera que la alabanza empezó a tener un significado muy profundo, muy poderoso, de mucho impacto y desde entonces yo me convertí en un adorador. No sé tocar ningún instrumento, no sé música, no tengo ni idea, nunca recibí clases, pero yo me convertí en un adorador. Me convertí en un adorador y en un danzador. Me convertí en alguien que adquirió libertad para estar en la presencia de Dios como a Dios le agrada, como a Dios le gusta. Y eso, si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Mira, esto me sirve para la caja roja, ¿no? Es así. Si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Yo lo digo en serio, si Dios lo hizo conmigo, porque yo era un tarado emocional, yo era alguien con muchos bloqueos emocionales, alguien con una timidez exagerada, y si Dios lo hizo conmigo, y de verdad que fue Dios el que lo hizo conmigo, pues estoy seguro que también lo puede hacer contigo si tú eres lo suficientemente humilde y sencillo como para dejar que Dios te hable y te enseñe. Hay algunos errores muy comunes cuando hablamos de alabanza. Por ejemplo, algunos piensan que la alabanza es para los sanguíneos, es para los que les gusta ser extrovertidos y entonces no tienen problema en ser la chispa de la fiesta y de la reunión de la iglesia, y no es verdad. La alabanza no tiene nada que ver con tu temperamento. Evidentemente el temperamento hace que nuestra expresión y nuestra afectividad, en este caso hacia Dios, se manifieste con matices diferentes según el temperamento, pero la alabanza no tiene que ver con el temperamento. Puede alguien incluso dirigir la alabanza siendo muy sanguíneo, muy extrovertido, o puede ser alguien muy melancólico, o puede ser alguien flemático como mi hijo Daniel. Puede ser de cualquier temperamento, un colérico, no importa, cualquier temperamento está capacitado por el Señor para poder alabar. Otros creen que la alabanza es simplemente parte de lo que hacemos en la primera bloque de la reunión del domingo. Y algunos creen que, bueno, eso es alabar a Dios. Cuando venimos, empezamos la reunión y tenemos un tiempo de alabanza, y no es así. Eso es una de las ocasiones y de las maneras que tenemos para poder alabar a Dios, pero hay muchas más, como vamos a ver a lo largo del día de hoy. Otros creen que es para los que saben música. No es así. Eso no es verdad. Ese es un paradigma que hay que romper. La alabanza no es para los que saben música. La alabanza es para todos los hijos de Dios y tiene una razón de ser. Otros creen que solo los marchosos y los que tienen ritmo, ¿no? Para los negros que tienen ritmo. No, no, señor. La alabanza es para todo el mundo. No es para el que tiene, el que tiene el ritmo metido en el cuerpo. No, señor. Mira, tú puedes ser un adorador aunque no sepas ni coordinar la estrofa con el paso que hay que dar y lo hagas al revés. No importa. Puedes ser un adorador. Otros creen que la alabanza es solamente para cuando estamos alegres. Nos ha tocado la lotería, nos han renovado el contrato, tenemos algo que celebrar a nivel natural y entonces tenemos que hacer algo de alabanza. No, señor, tampoco es verdad. Otros creen que alabar es cantar canciones y tampoco es verdad. Alabar es mucho más que cantar canciones. Cantar canciones para Dios es una de las formas que tenemos de alabar a Dios, pero hay muchas maneras de alabar a Dios. Mira, cuando alguien se sube en la caja roja y dice, yo amo a Jesucristo porque me libró de las drogas, eso es alabar a Dios.
Eso es alabar a Dios, y no está cantando, ni lo está poniendo con un tono musical, ni hay ningún instrumento, pero eso es alabar a Dios. Estamos exaltando el nombre de Dios. Otros creen que no pueden adorar si están solos y que es mejor en grupo, o sea que es como para hacerlo en grupo. Tampoco es cierto, ese es un error muy común. Y algunos creen que la alabanza es algo opcional. Bueno, si quiero alabo, si quiero no alabo, porque yo oro, porque yo ayuno, entonces no hace falta que alabe. No, no es algo opcional. Dice el Salmo 150, versículo 6, todo lo que respira, alabe al Señor, aunque estés intubado. Todo lo que respira, alabe al Señor. ¿Tú respiras? ¿Estás aquí? ¿Estás respirando? Todo lo que respira, alabe al Señor. Recuerdo que un día estaba con Javier visitando a Jorgelis allí en la UCI. No sé si Jorgelis nos estará viendo. Si nos está viendo, la mandamos un beso desde aquí porque está teniendo una recuperación milagrosa. Y recuerdo que Jorgelis pues estaba en coma, estaba dormida. Y yo le dije a Javier, ponle alabanzas, porque no sabemos en el subconsciente lo que ella está escuchando, todo lo que ella puede llegar a percibir. Ponle alabanzas. Y Javier le ponía alabanzas, le ponía allí el teléfono cerca de la almohada con unas alabanzas para que estuviera escuchando. Le dije también, ponle la Biblia en audio para que esté escuchando palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida. Entonces nosotros tenemos que vivir lo que decimos que creemos. Y si la palabra de Dios es vida, pues mejor será la palabra de Dios, que es medicina para nuestros huesos, que todos esos líquidos que le meten y todas esas sondas que le ponen, que seguro que también hace lo que tiene que hacer, pero la palabra de Dios es vida. No hay nadie que nos pueda dar vida, solo Dios. Los medicamentos te pueden dar salud en algún aspecto, o vitaminas, qué sé yo, un poco de fuerza, energía, calorías, pero vida solo te la puede dar Dios. Entonces, hay una manera correcta de acercarse a Dios y la encontramos en el Salmo 100. Y esto es interesante no solo para cuando nosotros estamos reunidos en la congregación, pero especialmente para cuando estamos reunidos en la congregación. Y aquellas personas que escribieron los salmos, como fueron el rey David o el sacerdote Asaf, o algunos hijos de Asaf, pues bueno, ellos fueron claramente inspirados por Dios a escribir estas canciones. Los salmos no son poesía, son canciones. Qué pena que no nos han llegado las notas musicales que ellos ponían a estas canciones. Pero hay algo muy, muy tremendo en los Salmos. Es de los libros más proféticos que tenemos en la Biblia. A veces cuando estudiamos profecía nos vamos a Daniel, a Jeremías, Apocalipsis y empezamos a ver todo lo que los profetas dijeron. Pero es que los salmos son tan proféticos como cualquier otro libro de los profetas. Y dice el Salmo 100, versículo 4, entrad por sus puertas con acción de gracias. Claro, cuando venimos a la iglesia lo primero que encontramos es la puerta, ¿no? Porque aquí nadie se tira en paracaídas, aquí nadie viene por las alcantarillas, no, entramos por la puerta. Y dice, para entrar por la puerta, lo primero que tienes que hacer, cuando tú entras, cuando tú estás llegando, es acción de gracias. Mira, cuando en Israel se celebran las fiestas solemnes, tanto las de la primavera como las del otoño, y hay 3 fiestas anuales en las que todo el que pudiera, el varón de la casa, en la medida que pudiera, tenía que ir a Jerusalén y adorar a Dios. Y Jerusalén está, si no recuerdo mal, creo que son 800 metros por encima del nivel del mar. Es una de las partes más elevadas de Israel. Hay algunos montes que están más elevados, pero no están poblados. El monte Tabor, el monte Hermón, pero no están poblados. Pero Jerusalén es como una meseta y está en alto. Si lo comparamos, por ejemplo, con el mar de Galilea, pues el mar de Galilea está incluso por debajo del nivel del mar. El mar Muerto, más todavía,
por debajo del nivel del mar como 400 metros. O sea, hay un desnivel. Quiere decir que cuando la gente venía de los pueblos y de las tribus alrededor de Jerusalén y tenían que llegar a Jerusalén, ellos decían, vamos a subir, con toda la razón, vamos a subir a Jerusalén. Y esas caminatas, esas caravanas de camellos, de animales, de personas, iban literalmente ascendiendo. Era como simbólicamente ascender a Jerusalén, porque Jerusalén está más elevado, y no solo físicamente, sino también espiritualmente. Y todo ese camino que hacían, se hacía cantando salmos. Todo ese camino, cuando la gente iba y decía, vamos a celebrar la Pascua, qué sé yo, vamos a celebrar tabernáculos, y la gente iba cantando todo el camino, y no era un día, ni 2 días, te puedes imaginar, era a pie, eran distancias que aunque Israel no es muy grande, pero podemos estar hablando de viajes de 1 semana, 10 días, 5 días, y la gente iba ya cantando a Dios. Y seguramente lo que más hacían era acción de gracias. Gracias porque un año más podemos ir a Jerusalén. Gracias porque un año más podemos entrar al templo. Gracias porque un año más podemos traerte nuestros sacrificios. Gracias porque un año más sigues siendo el Dios que guarda a Israel. Bueno, acciones de gracias. Eso es lo primero que tenemos que hacer nosotros cuando queremos llegar a la presencia de Dios. Cuando queremos llegar a la presencia de Dios y tenemos el tiempo suficiente y no estamos en una emergencia, lo primero que tenemos que hacer es dar gracias. Pero lo siguiente dice, por sus atrios con alabanza. ¿Qué son los atrios? Bueno, el templo de Jerusalén tenía 3 zonas. Una vez que pasabas la puerta, entrabas a los atrios. Y había incluso diferentes atrios. Había atrios para los judíos. El atrio era como el patio exterior, al aire libre. Y había un atrio para los gentiles, había un atrio para los judíos. Había, en definitiva, era como el ¿sí? Entrabas, todavía no estabas en las zonas más reservadas del templo. En ese atrio podía estar todo el mundo. Allí, por ejemplo, se hacían sacrificios, allí la gente hablaba, comentaba cosas, allí se hacían grupos de 10 personas para poder hacer las oraciones que estaban ordenadas en la ley de Moisés. Bueno, era como cuando venimos aquí a la iglesia y entramos allí a tomar un café. Y estamos hablando y saludando y comentando cómo ha ido la semana. Eso eran los atrios. Dice la palabra de Dios, dicen los salmistas inspirados por el Espíritu Santo, que una vez que entramos con acción de gracias por las puertas, lo siguiente es ir a los atrios con alabanzas. Ya en ese lugar la gente empezaba a preparar su corazón para encontrarse con Dios. Empezaban a exaltar el nombre de Dios. Alabar, vamos a estudiar algunas palabras, pero básicamente es poner en relieve, levantar a Dios y sus atributos. ¿Sí? Es proclamar y exaltar el nombre de Dios. Yo me imagino que alguien de la tribu de Isaacar se encontraba con otros de las tribus de Simeón y se encontraban allí en los atrios del templo. Alabado sea Dios que te encuentro aquí otro año. Alabado sea Dios que nos ha traído. Bueno, qué bueno es nuestro Dios que nos trajo a Jerusalén. Eso era alabanza y se hacía en los atrios. Y es la manera correcta. Cuando los sacerdotes, que eran los únicos que podían entrar a la siguiente estancia, la siguiente estancia se llamaba el lugar santo y era un lugar reservado donde solamente los sacerdotes, los levitas y más concretamente los descendientes de Aarón podían entrar a ese lugar. Y no entraban todos juntos porque no cabrían, eran miles, tenían que entrar por turnos. Y por eso había una serie de turnos establecidos por semanas del año para que fueran entrando y hicieran los oficios que se hacían allí dentro, a saber, pues cambiar los panes de la proposición, encender las velas del candelabro, tomar el incienso y prepararlo. Bueno, había allí una serie de oficios que hacer. Entonces tenemos
el atrio, un poco más reservado, el lugar santo, y después del lugar santo, detrás de un velo, estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, y el arca del pacto tenía la vara de Aarón que reverdeció, una muestra del maná y las tablas con los 10 mandamientos que bajó Moisés del monte Sinaí. Bueno, en ese lugar santísimo, solamente uno de los hijos de Aarón, de los descendientes de Aarón, que era el sumo sacerdote ese año, solamente él y solamente en un día del año podía entrar a la presencia de Dios. Literalmente allí bajaba la Shekinah, la presencia de Dios. Y era tan solemne, eso ocurre durante la fiesta de Yom Kippur, que viene ahora en octubre y de la cual hablaremos de su significado profético. Pero era tan solemne, todo el pueblo guardaba silencio cuando el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar más reservado de todo el templo. Pero hoy en día nosotros podemos entrar al lugar santísimo cuando estamos en nuestra habitación. Podemos entrar al lugar santísimo cuando estamos reunidos con nuestra célula. Podemos entrar al lugar santísimo cuando estamos aquí, toda la iglesia juntos. ¿Por qué? Porque el templo somos ahora nosotros. Ahora, si el templo somos nosotros, quiere decir que también nosotros simbólicamente tenemos una zona más expuesta que es el atrio. Y seguramente esa zona más expuesta es nuestro cuerpo. ¿Sí? Nuestro cuerpo se cansa, nuestro cuerpo empieza a abrazar a todo el mundo un domingo, venimos, subimos las escaleras del metro, bajamos, estamos, ¿sí? Y toda la semana hemos trabajado. Bueno, nosotros tenemos que empezar a dar gracias porque Dios nos permite pasar y empezar a alabar a Dios con nuestro cuerpo también. Y esa es la razón de ser por la que nosotros empezamos una reunión con alabanza, porque tenemos que involucrar lo más externo nuestro, lo que menos tiene de Dios, lo que más en contacto está con el mundo. Y muchas veces no es fácil porque uno viene y dice, ay, hace calor, estoy sudando, o hace mucho frío y estoy constipado. Y estamos porque lo externo, que es nuestro cuerpo, los atrios, es lo que menos cerca está de Dios. Pero luego tú, que ya eres sacerdote, tú que ya has sido hecho por Jesucristo sacerdote para ministrar en su presencia, tú puedes entrar al lugar santo. Y vas a entrar al lugar santo cuando ya has atravesado toda esta incomodidad de nuestro cuerpo exterior. Ese cuerpo que no le apetece danzar, ese cuerpo que se distrae, ¿sí? Y digamos que nuestro lugar santo sería como nuestra alma. Allí estamos como un poquito más internamente y conocemos a Dios y tenemos algunas funciones en nosotros, en nuestra alma, que tienen que ser ministradas también y tienen que ser tocadas por Dios. Nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, tenemos que rendir todo eso. Pero luego tenemos la oportunidad de nosotros, que ya podemos entrar al lugar santísimo, porque cuando Jesucristo murió, una de las cosas que pasó simbólicamente, pero todos los judíos quedaron extrañados, es que el velo que daba acceso al lugar santísimo se rasgó de arriba abajo. No era un velo como esta cortinita que tenemos aquí. No, eso era tenía un grosor como de un ladrillo. Eso eran telas y telas de cuero, supongo, no recuerdo ahora. Y eso se rasgó, o sea, eso no se podía romper accidentalmente. Eso no es que un día uno lo corrió y se cargó la cortina, no. Se rajó por el centro de arriba abajo, dando a entender que en Cristo Jesús, no solo el sumo sacerdote, no solo los descendientes de Aarón, sino cualquiera en Cristo Jesús ahora podía entrar a la presencia de Dios. Porque ya no era necesario allí, en el templo. Ahora iba a ser en nuestro corazón. Y ese lugar santísimo es donde nosotros tenemos que lograr llegar cada vez que queremos encontrarnos con Dios. Si yo me quedo solo en lo externo, y puede que haya gente aquí que sale a danzar, pero no llegó nada más que a eso. Se quedó en los atrios, está en el patio.
Su alma no tocó a Dios, su espíritu no tocó a Dios, porque se quedaron en los atrios, se quedaron solo en el previo, en el comienzo, y no pudieron tocar a Dios. Se trata de que la alabanza nos ayuda a romper el bloqueo inicial, se trata de que la alabanza nos ayuda a pasar ese momento donde estamos con todo el mundo, y entonces podemos entrar al lugar santo, se rinde nuestra alma y podemos pasar al lugar santísimo y tocamos el corazón de Dios. La alabanza, por lo tanto, es necesaria en ese, vamos a decirlo así, en ese protocolo de acercamiento a Dios. No te la puedes saltar. Es difícil que nosotros lleguemos a la presencia de Dios sin haber primero alabado a Dios. No es imposible. Y de hecho hay ocasiones en donde hay una urgencia especial y las cosas son de otra manera. Pero la norma general es que si tú alabas a Dios, vas a empezar correctamente ese acercamiento a Dios, te va a resultar más fácil. Entonces, la alabanza es como si fuera una punta de flecha. Se tiene que romper la frialdad de mis atrios, la frialdad de mi cuerpo. Mi cuerpo quiere comer, mi cuerpo quiere dormir, mi cuerpo quiere ver televisión, mi cuerpo quiere experiencias placenteras a nivel físico, pero yo tengo que someter todo eso y la manera de hacerlo es que yo empiezo a alabar a Dios. Señor, yo te alabo, primero gracias y luego alabar. Señor, yo te alabo por quién eres tú, yo te alabo porque tú me has amado primero, y uno empieza a encontrar razones para alabar a Dios y exaltar el nombre de Dios, de manera que mi cuerpo, mis atrios van quedando como desactivados, porque no se trata de mí, se trata de Dios. Yo no oro ni alabo para sentirme bien. Yo busco a Dios porque Él es Dios y no por otra razón. Y te voy a dar la principal razón por la que tú y yo tenemos que alabar a Dios. ¿La quieres saber? Bueno, tú tienes que alabar a Dios porque Dios es el único digno de ser alabado. No hay otro. Nadie se compara a Dios. De hecho, Dios no pide que le adoremos o que le alabemos como tal. Dios pide que tú seas capaz de reconocer que Él es el único digno de alabar. Que si le alabas es porque Él es digno y nadie más es digno. Ningún otro Dios, por supuesto, pero ninguna otra persona, ningún ídolo es digno de ser alabado. Solo Dios es digno. Por eso es que le tenemos que alabar. Dice en Apocalipsis 5:12 que decían a gran voz todos los seres que estaban allí alrededor del trono, dice, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Algunos creen que alabar a Dios es como una orden que sí o sí lo tengo que hacer. Pero si tú no entiendes que solo Él es digno, entonces tu alabanza no tendrá sentido. Tu alabanza será algo artificial, algo que no tendrá mucho sentido para ti. Entonces, Lucas 4:8 nos habla de cómo Jesús fue tentado por Satanás y Satanás quería que Jesús adorara a Satanás. Y Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Solo Dios es digno, solo Dios es digno de alabanza, ningún otro. Cuando alguna vez te preguntes, ¿por qué tengo que alabar a Dios si hoy no me apetece cantar? Porque solo Dios es digno. ¿Por qué tengo que alabar a Dios si hoy lo que me apetece es otra cosa? Solo Dios es digno. Si solo Dios es digno, entonces que tú le adores es necesario. Él merece la adoración. Él merece y solo Él merece la
alabanza. Adorar a Dios es una forma de servirle. Adorar a Dios es una cuestión de justicia. Es justo que nosotros reconozcamos que Dios es el único digno de alabar. Es una cuestión de justicia. Cornelio quiso adorar a Pedro, ¿os acordáis? Cuando llegó Pedro, el gran apóstol, y Cornelio sabía quién era Pedro, y se postró a sus pies, y Pedro le dijo, no, ¿qué haces? Yo soy hombre como tú. Yo no soy digno de adorar. El único digno de adorar es Dios, es Jesucristo. Cuando Pablo y Bernabé estaban en Listra, ellos sanaron a un cojo y nos cuenta la Biblia que la gente se puso tan contenta que los tomaron por dioses. Y a Pablo le decían que era Mercurio y a Bernabé le decían que era el dios Júpiter y empezaron a traerles ofrendas y a hacer sacrificios. Y Pablo se indignó y gritaba y les decía, no, ¿qué hacéis, locos? Nosotros somos hombres como vosotros. Es el Dios de Israel. Y dice que a duras penas pudo detener toda esa locura de idolatría. Y todo esto te lo cuento para que nunca te olvides que solo Dios, di conmigo, solo Dios es digno de alabar. Solo Él, no hay nadie más. Amén. Tú adoras aquello que vale la pena. Tú alabas aquello que vale la pena alabar. Creo que ninguno de nosotros gastamos energía, ni tiempo, ni dinero, ni saliva en aclamar y en exaltar algo que no vale la pena. O sea, normalmente lo que hacemos es celebrar lo que es importante para nosotros, lo que nosotros creemos que es digno de alabanza. Y te quiero poner un ejemplo. A mí que me gusta el fútbol, si tú ves un gol de tu equipo y del jugador favorito de tu equipo, tú lo celebras y dices, ¡qué golazo metido, madre mía! Ahora, si lo mete un tipo de segunda división, el mismo gol, y no es en una final de Champions, sino en un partido cualquiera, y tú lo ves y dices, es un buen gol. Pero no dices, ¡guau, qué golazo! Este merece el Balón de Oro. ¿Por qué? Porque para ti no vale la pena eso. Ese es un equipo que no te interesa mucho, está en una competición que no te interesa mucho, no te vale la pena gastar mucha energía en celebrar eso. Bueno, quiero que lo veas de esta manera cuando tú te vas a dirigir a Dios, si realmente te vale la pena o no te vale la pena. Yo he estado en muchas bodas de amigos y en mi propia boda, y uno hace muchas tonterías en las bodas, ¿o no? Uno se pone a bailar lo que nunca bailó, la chica yeye, y hace el payaso y no sé qué, y el tractor amarillo, y uno lo hace y dice, bueno, vale la pena porque estoy con mi amigo, estamos celebrando su boda, estamos contentos y vale la pena. Pero cuando tú ves un vídeo de gente que tú no conoces de nada y que están haciendo el payaso en una boda, y uno dice, qué tontos, ¿qué hacen ahí? Qué bobos, mira, parecen payasos. Pero uno no se acuerda que uno lo hizo porque le valió la pena, porque era su amigo, porque era su ser querido, y lo celebró de esa manera. Entonces, a nosotros nos tiene que valer la pena celebrar a Dios. Nos tiene que valer la pena. Tenemos que entender que Dios es lo máximo, que Dios es lo más grande, que Dios es el único digno de alabanza. Muy bien. ¿Por qué tenemos que alabar? ¿Qué ocurre cuando alabo? Bueno, un aspecto muy importante es que la alabanza y la adoración constituyen parte de la guerra espiritual que tenemos que hacer. El otro día comentábamos de la conquista de Jericó y cómo los israelitas fueron instruidos por Dios a alabar y a ir con los instrumentos y etcétera, y cómo funcionó esa estrategia. Y no fue una ocurrencia de Dios. O sea, Dios estaba enseñando al pueblo de Israel que la alabanza y la proclamación a Dios es un arma poderosa.
más que las flechas, más que los carros y los caballos. Y de hecho, después de la conquista de Jericó y cuando ya atraviesan el Jordán y todas las tribus de Israel, capitaneadas por Josué, van a emprender la conquista de la tierra de Canaán, y algo que tienen que hacer es expulsar a las tribus que vivían allí, los cananeos, los jebuseos, los amorreos, toda esta gentuza. Y entonces Dios dice, subirá la primera tribu de todas las que va a subir a conquistar el trozo de territorio que se le ha asignado, es la tribu de Judá. ¿Sabíais eso o no? Judá fue designado. Mira, Judá no era el mayor de todos los hermanos. No fue el primogénito el que, por orden de preferencia, como era en la ley de Moisés, el que entró primero. Dios dijo que sea Judá. ¿Sabes qué significa Judá? Judá significa alabanza. Judá significa alabanza. Y el Señor Jesús viene de la tribu de Judá. Significa alabanza. Qué curioso que que los primeros que tenían que entrar tuvieran que ser la tribu cuyo nombre significa alabanza. Dice Jueces capítulo 1, aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Yahweh respondió, no se lo inventó el hombre, Yahweh respondió, Judá subirá. He aquí yo he entregado la tierra en sus manos. Judá subirá. Y esto nos habla de la importancia de la alabanza para la guerra espiritual. O sea, en ese momento lo que tenía que hacer Judá era partirse la cara con los cananeos. Era ir y pelear cuerpo a cuerpo con ellos. No era fácil. Eran pueblos que estaban asentados, organizados. Ellos venían de toda una travesía de 40 años por el desierto, sin entrenamiento militar, sin armas. No era una labor sencilla, pero Dios dijo que suba primero Judá, que suba primero Judá. Dice en Isaías capítulo 30, versículo 31 y 32, porque Asiria, que hirió con vara, con la voz de Yahweh será quebrantada. Y cada golpe de la vara justiciera que asiente Yahweh sobre Asiria será con panderos y con arpas. Qué curioso es nuestro Dios. Nuestro Dios es, yo a veces pienso que Dios tiene un sentido del humor que nosotros no lo entendemos. Dice Dios, voy a castigar a Asiria porque Asiria infligió dolor a Israel y fue injusto con Israel. Y cada golpe que yo le voy a dar a Asiria va a ser con panderos y con arpas. Uno pensaría, bueno, pues mejor que caiga una bola de azufre y los mate a todos. Mejor que caiga granizo y se destruyan sus cosechas y que ese sea el golpe de Dios. No, Dios dice, va a ser con panderos y va a ser con arpas. Porque Dios quería que el pueblo de Israel aprendiera a levantar a Dios en sus batallas, aprendiera a poner a Dios en alto en sus batallas. Tú sabes que cada vez que tienes una batalla, y estas batallas eran batallas físicas, estas batallas de las cuales estamos hablando contra los cananeos, estas batallas contra los asirios, eran pueblos enemigos, eran batallas físicas, pero también eran batallas espirituales. Y muchas veces nosotros vamos a necesitar en lo espiritual derribar a nuestros enemigos para que luego en lo natural tú entres y conquistes ese trabajo, esa propiedad, ese juicio, esa enfermedad, esa situación que es algo físico que tú tienes que enfrentar. Entonces Dios quiere que tú aprendas a alabar a Dios. Por más difícil que se vea el panorama, por más crudo que se vea el asunto, por más imposible que se vea la situación, aprende a alabar a Dios antes de ir en lo natural a buscar al abogado, al banquero, al gestor, al otro, al amigo, al consejero. Primero alaba a Dios, pon a Dios en alto, porque la alabanza es guerra espiritual. Y hay ocasiones donde Dios va a esperar de ti que tú alabes a Dios antes de ir a enfrentar un problema.
antes de ir a resolver una situación, antes de ir a un examen, antes de ir a un juicio, antes de ir a una consulta médica. Alabar a Dios para que en lo espiritual esos enemigos caigan y entonces podamos verlos caer. O esos enemigos o simplemente esa situación enredada la veamos deshacerse delante de nosotros. Ahora, ¿cómo tenemos que alabar? ¿Qué ocurre cuando yo alabo? Nos va a ayudar a entenderlo las palabras hebreas que se utilizan para alabar a Dios. ¿De dónde ha salido el término alabanza? Si tú buscas en Google alabanza, te va a decir que viene del latín, de no sé qué y de no sé cuántos. Pero lo interesante es qué palabras usó Dios para inspirar a los escritores de la Biblia en el Antiguo Testamento. Y una de ellas es halal, halal o halel. Y esa palabra es un verbo que significa celebrar, significa glorificar, significa cantar, significa alardear de algo, ¿sí? Como presumir de algo. Eso significa halel o halal. De ahí viene la palabra aleluya, que es halel ya, de Yahweh. Halel ya, aleluya, significa alabanzas a Dios. Exalta, celebra, alardea y canta de Dios. Está en el Salmo 113, por ejemplo, dice: alabad, siervos de Yahweh, alabad el nombre de Yahweh. La palabra que se utiliza allí es halel o halal, ¿vale? Porque son diferentes formas verbales. Bueno, la otra palabra, si cabe, es más interesante y es la palabra yadá. No sé si en producción lo pueden escribir para que lo vean y puedan tomar notas. Yadá, de ahí viene el nombre de Judá, es la misma raíz. Judá o Judá viene de esta palabra cuya raíz, el idioma hebreo es muy interesante y una de las características que tiene el idioma hebreo es que cuando hay una palabra, tú tienes que ver cuál es la raíz troncal, cuál es como el centro de esa palabra. Y por ejemplo, en esta palabra, yadá, la raíz, el centro, lo más importante de esa palabra es que es algo así como extender la mano. Entonces, de la raíz de esa palabra se derivan muchas otras palabras. Y es muy interesante cuando gente conocedora del hebreo nos desgrana estas palabras. Entonces, básicamente lo que está diciendo aquí esta palabra yadá, cuya raíz significa extender la mano, es que tú adores a Dios extendiendo tus manos. Es que tú te extiendas hacia Dios. Es como enfocarse en Dios. Entonces, es muy interesante porque esto ya nos habla de que también mis atrios, mi cuerpo, se tiene que involucrar en la alabanza. Ya no es como simplemente, bueno, abro mis labios y digo algo. O sea, todo mi cuerpo se va a involucrar, me voy a extender hacia Dios. Dice el Salmo 63, versículo 4, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré, yadá, mis manos. En tu nombre alzaré mis manos. Ese es el verbo que cómo se aplica allí. Y claro, si es en tu nombre que yo alzo mis manos, es como Dios que estás en los cielos. O sea, uno no dice Dios. Uno no dice Dios. No, las manos alzaré, extiendo mis manos hacia Dios. Y de hecho es lo contrario de yadá, es cuando uno está atemorizado y uno está así, con las manos así, cuando un niño tiene miedo, ¿no? Entonces, si quieres alabar a Dios, una de las cosas que vas a tener que hacer es involucrar tu cuerpo. Y vemos como el rey David danzaba como un niño. Vemos en Apocalipsis que los ancianos se postran en tierra, involucran su cuerpo según sea el énfasis de lo que se le está diciendo a Dios. Porque si le estamos diciendo a Dios nos rendimos, pues está bien también postrarse. O me rindo, ¿verdad? Extiendo mis manos a Dios. Vemos que
Miriam, la hermana de Aarón, pues danzaba cuando se estaban celebrando toda la victoria sobre Faraón, etcétera, etcétera. Dice el Salmo 30, has cambiado mi lamento en baile. El cuerpo se involucra. Por eso las danzas no es simplemente para hacer algo bonito aquí delante. No es para lucir el modelito que traen los radicales. No. Estamos involucrando nuestro cuerpo. Estamos extendiéndonos hacia Dios también con nuestro cuerpo. Dice el Salmo, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Todo eso empieza a ocurrir cuando yo alabo a Dios. Dice el Salmo 149, 3, alaben su nombre con danza. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a Él canten, con instrumentos, ¿no? Yo tengo una teoría y es que los que no alaban están tristes o amargados, vamos a decirlo así. De manera que necesitamos romper con esa frialdad. Y la alabanza sirve para romper la frialdad de nuestro corazón también hacia Dios. ¿Qué dijo Jesús sobre la alabanza? Bueno, pues hay un episodio maravilloso que está en Juan capítulo 4. Natalia, curiosamente, entre comillas, lo citaba durante el tiempo de la alabanza y la adoración, del agua que quita la sed, el que bebiere de este agua no tendrá sed jamás. Bueno, eso ocurrió entre Jesús y la mujer samaritana en Juan capítulo 4 y algo sorprendente es que Jesús le dice, ¿quieres beber este agua? Llama a tu marido. Porque claro, la estaban poniendo en un compromiso y ella dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, ¿es verdad lo que has dicho, que no tienes marido? Porque has tenido cinco maridos, que no sé qué has hecho con tantos, y el que tienes ahora no es tu marido. Es un pilinguis que tienes por ahí, que no es ni tu marido. Y dice, y entonces ella, mira qué curioso, dice ella, yo creo que eres profeta. Pero ¿cómo que yo creo que eres profeta? Tú eres profeta. O sea, me acabas de describir mi vida, que he tenido 5 maridos y que el que tengo ahora a mi lado es un mindundi. Y ¿cómo que creo que eres profeta? Eres profeta. Bueno, y le dice el Señor Jesús, Mateo 4, 19. Dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Bueno, no sé qué más necesitaba para confirmar que Jesús era un profeta. Dice el 20, nuestros padres adoraron en este monte. O sea, ella ya empieza a ver que Jesús es como alguien que entiende de las cosas espirituales. Dice, yo creo que tú eres profeta. Pero a ver, explícame una cosa, porque claro, la mujer samaritana era samaritana y los samaritanos y los judíos eran como primos. ¿Sí? Digamos que los samaritanos salieron de los judíos, se mezclaron mucho con otras naciones y cambiaron un poco las leyes de Moisés y entonces ellos decían, bueno, ya no hay que ir a Jerusalén al templo, ahora vamos a adorar aquí, en Sicar, en Samaria. Vamos a poner sacerdotes nuevos que ya no hace falta que sean levitas de la tribu de Leví. Vamos a escoger de los que tenemos por aquí. Así los que veamos un poco avispados los ponemos de sacerdotes. Y se inventaron cosas. Ellos seguían la ley, ellos no comían cerdo, ellos guardaban el sabbat, ellos celebraban las fiestas solemnes, pero un poco a su manera, ¿no? Como fuera de onda. Y entonces le dice la mujer samaritana, a ver, explícame una cosa, si tú eres profeta, si tú eres alguien de Dios y me has descubierto lo que hay en mi vida de esta forma tan sorprendente que no me conoces de nada y me has hablado lo que yo estoy viviendo, explícame una cosa. Nuestros padres nos han enseñado que adoremos en este monte, allí en Samaria, en Sicar en concreto. Dice, y vosotros decís que es en Jerusalén donde se debe adorar. Vosotros los judíos decís que tiene que ser en Jerusalén. Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ya Jesús, acuérdate que Jesús, como es el Mesías, es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón. Jesús no venía de la tribu de los levitas ni de la descendencia de Aarón, era de la tribu de Judá.
Imagínate, él tenía la autoridad como hijo de Dios para hacer los ajustes que fueran necesarios en los protocolos, en los rituales, incluso en la ley. Él dio la interpretación correcta de la ley. Por eso dice, viene la hora donde no va a ser ni aquí ni en Jerusalén. Esto va a cambiar. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Le está diciendo, mira, lo estáis haciendo mal, porque no tenéis ni idea. O sea, si al menos os guiarais de lo que dice Moisés, algo acertaríais, pero es que estáis rematadamente mal. Dice 23, mas la hora viene y ahora, ¿cuándo es ahora? Desde que vino Jesús. Cuando Jesús viene, cambia la interpretación de la ley. No cambia la ley, cambia la interpretación de la ley. Ahora es cuando los verdaderos adoradores, di conmigo verdaderos adoradores. Hay falsos adoradores. Y hay verdaderos charlatanes que no adoran. O sea, hacen charlatanería verdaderamente. ¿Sí? Entonces, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y deja ahí una perla preciosa el Señor Jesús. Dice, los verdaderos adoradores, a partir de Jesucristo, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca tales adoradores que le adoren. ¿Qué está buscando Dios? ¿La adoración o adoradores? A Dios le importa más tu vida que lo que tú le puedas cantar. A Dios le importa más tu corazón rendido ante Él que lo bonito y que tú le puedas decir a Él. Hay gente que habla muy bonito y su corazón está lejos de Dios. Hay gente que canta de maravilla. Mira Pavarotti, mira Plácido Domingo, Montserrat Caballé. ¿Cuánta gente canta súper bonito? Taylor Swift no canta bien. Pero, ¿y su corazón? ¿Y su corazón? ¿Dónde está? Dios busca adoradores. Dios no busca adoración. Dios busca adoradores que le adoren, que es diferente. Si Dios buscara adoración, ya estaría conformado con los ángeles que tiene en el cielo. En Apocalipsis se nos describe muy bien cómo es la adoración del cielo y tiene que ser algo que nunca nosotros hemos oído ni visto aquí en la tierra. Ni en las mejores orquestas, ni en las mejores iglesias, ni en los... No, nunca. Pero a Dios no le impresiona todo eso. Dios busca adoradores que le den adoración. Porque no está buscando la adoración. Algunos llegan a creer que Dios es narcisista y egocéntrico. Y que me adoren a mí. Yo soy el único, yo soy el macho. No, Dios no es así. Dios no necesita que le refuercen la autoestima. No seamos tan simples. Dios sabe perfectamente que Él es Dios y no necesita que le adoren. El que lo necesita eres tú. Tú te tienes que convertir en un adorador. Tú necesitas saber que Él es digno de adoración. Y entonces Jesús le dice a esta mujer en espíritu y en verdad. Y dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y aquí hay una enseñanza súper bonita y súper sencilla de parte de Dios para nosotros. Y quiero llevarte a leer Efesios 5:18. Lo has leído muchas veces, pero quiero que lo leamos en el contexto. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, con E mayúscula, ¿verdad? Está en tu Biblia con letra mayúscula. Sed llenos del Espíritu Santo, espíritu de poder, espíritu de vida, espíritu de alabanza también. Y sigue diciendo que muchas veces nos quedamos ahí, sed llenos del Espíritu, y ahí, ya, Señor, lléname con tu Espíritu. Pero mira lo que se produce a continuación cuando una persona es llena del Espíritu. Versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales,
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dijo a la mujer samaritana, viene la hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Yo necesito ser lleno del Espíritu para poder adorar y ser un adorador de los que Dios está buscando. Si yo no me lleno del Espíritu Santo, yo no puedo ser un adorador de los que Dios está buscando. Dios es espíritu y es necesario, le dijo Jesús a la mujer samaritana, que los que le adoran, le adoren en espíritu y en verdad. Por lo tanto, si yo adoro a Dios con mi carne, y muchas veces adoramos a Dios con nuestra carne, porque adoramos a Dios para sentirnos bien, porque adoramos a Dios para que levante nuestro ánimo, porque adoramos a Dios solamente porque nos ha ido bien la semana. Y eso no es adorar en el Espíritu. Si yo alabo a Dios sin estar lleno del Espíritu, Dios dice, esto no me suena a mí, esto no es el olor que yo estoy buscando, este no es el incienso que yo espero, este adorador no es un adorador, es un farsante, no viene en el Espíritu. Entonces, si yo me lleno del Espíritu Santo, voy a hablar con salmos, con himnos, con cánticos. Si un día no te apetece alabar, te falta Espíritu Santo. El otro día veía un pastor que decía, cuando era niño, un día le dije a mi madre, mamá, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Dijo, bueno, hijo, muy bien, ¿vale? Dice, entonces, mamá, ¿puedo faltar a la iglesia? Dice, no, hoy vas a la iglesia sin ganas. Hoy vas a la iglesia sin ganas, pero vas. Entonces, si tú te llenas del Espíritu Santo, se va a producir en ti el deseo de alabar a Dios. Pero te voy a decir más, vamos a Colosenses 3:16. Porque el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana, en espíritu y en verdad. ¿Qué es la verdad? No es una pregunta trampa, ¿eh? La palabra de Dios es la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad porque Él es la palabra hecha carne. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia. La palabra de Dios mora en abundancia en vuestros corazones. ¿Qué va a producir? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Claro, y es muy bueno esto porque, ojo que pues hay una corriente ahora mismo en el mundo cristiano de los salmistas que están como haciendo un alto y diciendo, vamos a revisar un poco las letras de nuestras canciones. Porque no toda música que suena bonito y que dice algo de Dios, necesariamente es una canción nacida de abundancia de la palabra de Cristo en una persona. No necesariamente. Entonces, claro, algunos artistas cristianos, salmistas cristianos, se han dado cuenta que a veces han hecho canciones donde todo está centrado en la persona y no en adorar al Padre. Entonces es todo como lléname, satúrame, sáciame. Y no está mal si eso es algo como esporádico, vamos a decirlo así. Pero si toda la canción y todo el tiempo de alabanza es dirigido hacia mí, entonces algo raro pasa ahí. Algo raro pasa. Eso está como un poquito desbalanceado respecto de la verdad de la palabra de Cristo en nosotros. Y algunos pues han hecho autocrítica y han dicho, no, vamos a darle una vuelta mejor a todo esto. Vamos a meter un poquito más de teología en las canciones que estamos cantando
para Dios. Y yo no dudo que son originadas con un corazón que quiere hacerlo para Dios. Pero a veces es necesario revisar qué estamos cantando. Y honestamente, no todas las canciones, y no me quiero meter en plan purista a decir que no son teológicamente correctas, pero vamos a decirlo así, no todas las canciones están enfocadas hacia Dios. Hay una serie de canciones que cuando tú lees la letra, pues parece que más el protagonista soy yo mismo. Y eso no es lo correcto. No es lo correcto. Porque es verdad que podemos cantar a Dios acerca de cosas que Él ha hecho en mí, por supuesto. Y eso está bien. Pero hay que ver de no pasar esa línea fina donde yo paso a ser el protagonista, donde yo paso como a ser el importante en esa canción. En espíritu y en verdad. Tú quieres volverte un verdadero adorador, no lo podrás hacer si no te llenas del Espíritu, si no tienes abundancia de palabra de Dios en ti. Y abundancia es abundancia. O sea, yo entiendo, no sé, piensa en un alimento que no te gusta. Piensa cuando eras niño, ¿qué no te gustaba? El pimiento, o sea, el brócoli, cosas así, ¿no? Y cuando ese día había comida, había brócoli en casa y dije, mamá, ponme uno solo, yo me como así. Ahora, cuando hay canelones, mamá, lléname el plato, ¿no? Bueno, así tiene que ser la palabra de Dios, que more en abundancia. No es como, mientras voy en el autobús, leo ahí medio capítulo y no, que la palabra de Dios more en abundancia. Te convertirás en un verdadero adorador, porque mira, una de las cosas que nos enseña la palabra de Dios es adorar a Dios, adorar al Padre. Y de la misma manera, si hemos hablado del Espíritu, claro, no se puede llenar del Espíritu a alguien que no ha nacido de nuevo. Y en Juan 9, capítulo 35, encontramos a un hombre ciego de nacimiento que fue sanado por Jesús. Y esta historia es conmovedora porque Jesús hizo algo muy extraño. Y para poder entender lo que hizo Jesús y muchos de los milagros que hizo Jesús, no podemos entender todos los matices porque no conocemos la cultura que se vivía en aquel tiempo. Este hombre ciego de nacimiento nunca había visto, es Juan 9, 35, nunca había visto. Y alguien en aquella época con esas condiciones era alguien marginado en la sociedad. Era alguien a quien los religiosos le consideraban indigno de participar en la vida ritual del templo. Era alguien que tenía que estar excluido de muchas cosas, socialmente hablando. Era alguien apartado. Y una de las cosas que hacían los religiosos cuando pasaban al lado de una persona ciega era escupir. Querían que el ciego notara el desprecio de ellos. Entonces un religioso pasaba y estaba el ciego ahí y escupía para que el ciego supiera una vez más que él estaba excluido de la vida religiosa, que él estaba rechazado por la élite de los religiosos. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces Jesús, Juan 9:35, dice que, unos versículos antes nos cuenta que Jesús le habló, y escupió en el suelo. ¿Tú te imaginas la reacción del hombre ciego? Otro que me rechaza, otro que me va a clavar otro dardo, otro que me pone otra cruz encima. No, pero esta vez era para hacer barro y untárselo a los ojos y que recibiera la sanidad. Entonces Jesús no solo le dio la vista, Jesús estaba restaurando su identidad, su dignidad como persona. Ese escupitajo que escuchó ese día de parte del Señor Jesús no era para condenarlo, no era para señalarlo, no era para apartarlo, era para restaurarlo. Y Jesús lo sana. Y entonces pasan
él habla y tal, y se forma un revuelo allí, porque fue algo muy notorio, alguien que todo el mundo sabía que era ciego. Y entonces, un poco más adelante, Jesús se lo encuentra y le dice, oyó Jesús que le habían expulsado, porque estaba diciendo que era pues Jesús el que le había sanado, y Jesús le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Que es lo mismo que decir, ¿crees que va a venir el Mesías de Israel, como está prometido en la ley de Dios? Y él respondió y dijo, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Y Jesús le dice, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Muy poca gente recibió el testimonio directo de Jesucristo, confirmándole que Jesús era el Mesías. Este fue uno de ellos. Este hombre, ya sano, ya viendo con sus ojos, escuchó a Jesús decir, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías. Y entonces él, ¿qué dijo? Creo, Señor, y le adoró. Respuesta, reacción, automático, cuando alguien nace de nuevo, cuando alguien se encuentra con Jesucristo en su vida y tiene la revelación de que es el Hijo de Dios, y a él se lo reveló Jesús mismo, igual que a ti y a mí, si tú tienes conocimiento de Jesús, es porque Jesús te lo ha revelado, el Padre te ha revelado a Jesús, y dice que la reacción, el siguiente paso que este hombre, de manera automática, sin que nadie le dijera lo que tenía que hacer, espontáneamente, por el Espíritu, lo siguiente que hizo fue adorar a Jesús. No sabemos cómo lo hizo, probablemente se postró en tierra, le besó los pies, le abrazó, no sé, pero le adoró. O quizás salió gritando el nombre de Jesús a todas partes diciendo, aquí está el Hijo de Dios, he encontrado la vida eterna. Pero lo cierto es que al momento de creer y de confesar que creía, le adoró. Eso fue algo que va automáticamente. Por lo tanto, personas que no tienen ganas de adorar ni de alabar a Dios, deben revisar si han nacido de nuevo. Deben cuestionarse su sistema de creencias, porque si no te apetece alabar a Dios, si tienes pocas ganas de alabar a Dios, quizá no has nacido de nuevo todavía. Porque si has nacido de nuevo y el Espíritu de Dios mora en ti, automáticamente te va a impulsar a que tú le adores. Es una de las cosas que produce el Espíritu Santo en nosotros. Si nosotros oramos en el Padre nuestro, Padre, que se haga tu voluntad, ¿verdad? Como en el cielo, que se haga en la tierra. Bueno, ¿qué se hace en el cielo? Continuamente se alaba a Dios, se adora a Dios. El rey David entendió esto muy bien. Entonces, cuando nosotros estamos alabando a Dios, estamos haciendo su voluntad. No te quepa duda. Nunca vas a alabar a Dios de más, nunca. Nunca, es imposible. Y el rey David, hace 3000 años, 1000 años antes de Cristo, era un adelantado a su tiempo. Él cogió el arca del pacto, la trajo de Gabaón, donde estaba allí el tabernáculo, todavía no existía el templo, donde estaba el tabernáculo de Moisés, y cogió el arca, hizo un tabernáculo nuevo en Jerusalén, allí al lado de su palacio, y puso allí el arca y puso un turno de 24/7 a los salmistas para que adoraran a Dios día y noche, todos los días del año, alabando a Dios, cantando salmos a Dios. David entendió que a Dios le agradaba más la alabanza que los sacrificios de animales. Y eso, que los sacrificios de animales estaban establecidos en la ley. David entendió la gracia antes de la era de la gracia, que es esta. David vivió en la gracia antes de que la gracia fuera otorgada a los hombres. Otro beneficio que ocurre cuando alabo a Dios, alabar a Dios, también nos ayuda a evangelizar. Dice en Juan 12:32,
y 33. Jesucristo dijo de sí mismo: si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir, porque Jesús fue levantado en una cruz. Y evidentemente muchos lo vieron morir, lo vieron levantado en esa cruz, siendo sacrificado. Pero el sentido que tiene esto ahora para nosotros es que cuando nosotros levantamos a Cristo, estamos permitiendo que Él atraiga personas a sí mismo. Y nuestra forma de levantar a Cristo es alabarle. Nuestra forma de levantar a Cristo es proclamar su grandeza, es cantar canciones, es proclamar su nombre, es publicar sus maravillas. Y cuando lo hacemos, mira, cuando hacemos eso en la caja roja, cuando alabamos a Dios, habéis visto que muchas veces han pasado otros grupos cristianos y pasan alabando a Dios. Eso no es ninguna tontería. Eso no es ninguna tontería. Se está levantando el nombre de Cristo. Y tú sabes la cantidad de demonios que habrá sobre los cielos de Barcelona. ¿Sabes la cantidad de miles y miles de demonios que habrá sobre la ciudad de Barcelona? Y cuando nosotros alabamos a Cristo, cuando nosotros alabamos a Dios, nosotros estamos levantando un altar espiritual en esos mismos cielos. Y todos los demonios están oyendo que Cristo es levantado. Y damos la oportunidad para que personas vengan a ser atraídas por el Señor. Hablábamos antes de que alabar no es solo para cuando me va bien. Y una vez más encontramos al rey David ejercitando la alabanza en medio del luto de haber perdido a su hijo. Y eso no es fácil, porque definitivamente el alma en ese momento no quiere cantar a Dios. El alma solo quiere conmiserarse, autocompadecerse, pobrecito yo. Pero dice la Biblia que cuando le dieron la noticia al rey David de que su bebé había muerto y él estaba ayunando para que se sanara, y Dios no lo sanó y murió el bebé, y nos cuenta segundo libro de Samuel capítulo 12 versículo 20, entonces cuando le dieron la noticia, David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, se cambió de ropas, terminó su ayuno, se quitó todos los símbolos que se utilizaban en el ayuno, y dice que entró a la casa de Yahweh y adoró. Probablemente con lágrimas, probablemente, pero adoró a Dios. Atravesó los atrios, atravesó su malestar en su alma, su dolor, y se centró en Dios, no en sí mismo. Se centró en la bondad de Dios, en la justicia de Dios. Y Dios consideró justo que muriera el bebé. Él dijo: Dios es Dios, Dios es soberano. Él ha hecho algo justo, y adoró a Dios. Adoró a Dios en medio del luto. Cuando Pablo y Silas estaban en Listra, nos cuenta la Biblia que los metieron al calabozo más profundo y les ataron con cepos las piernas, porque los consideraban peligrosos, los consideraban que provocaban y alteraban toda la ciudad con sus mensajes acerca de Cristo, y los encierran en la cárcel. Y a medianoche, ¿qué estaban haciendo ellos en la cárcel? Alabando a Dios. Dice que todos los presos lo escuchaban. Claro, los que estaban allí presos serían asesinos, violadores, ladrones, serían de todo. Pero ellos estaban ahí por predicar el evangelio solamente, alabando a Dios. ¿Qué hiciste la última vez que te echaron de un trabajo? ¿Qué hiciste la última vez que no te concedieron un préstamo? ¿O suspendiste un examen? ¿O te pusieron una multa? ¿O se te escapó el tren y tuviste que esperar 40 minutos? ¿Qué hiciste? ¿Sabes qué? La queja es la alabanza que tú le das a Satanás.
La queja, cuando tú te quejas y empiezas, es que este país es una porquería, es que aquí, es que los españoles, es que el salario, es que el jefe. Cuando tú te quejas, tú le estás diciendo a Dios. El lenguaje que se traduce en el cielo es: Dios es injusto, Dios se ha olvidado de mí, Dios no me entiende, Dios no me oye, Dios llega tarde, Dios no sabe lo que yo quiero. Es queja. Y Satanás está recibiendo adoración. La queja es la adoración del diablo. ¿Quieres quejarte? Que sepas que estás adorando al diablo. ¿Quieres alabar a Dios? Pues aunque hayas perdido algo y aunque no entiendas lo que está pasando, exalta el nombre de Dios. Y ese es el sacrificio de alabanza. Esa es la alabanza que más le gusta a Dios. Como aquel que iba a la iglesia sin ganas. Pues sin ganas, pero vas y lo haces. Y eso es lo que más valor tiene para Dios. Porque mira, alabar a Dios cuando todo nos va bien, eso lo hacen hasta los incrédulos. Celebran cuando construyen una casa, o cuando estrenan un coche, o cuando tienen un hijo. Eso lo hace hasta los incrédulos. Y hacen fiestas y celebraciones. Pero cuando no te ha ido como tú esperabas, cuando Dios no te ha dado, sino que te ha quitado, cuando se muere un ser querido, vas a ser capaz de sacrificar alabanza a Dios. Cuando alguien te insulta por compartirle el evangelio, ¿qué sale de tu boca? Necesitamos volvernos adoradores. Vamos a ponernos en pie y vamos a practicar alabanza. Pero quiero que mientras los músicos van entonando, quiero que leamos el Salmo 115. Qué riqueza los salmos, qué maravilla, de verdad. Qué inspiración, qué maravilloso. Dice: no a nosotros, oh Yahweh, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. El salmista le estaba diciendo a Dios: Dios, a ti mismo date la gloria. Porque no se trata de nosotros. Esto no se trata de que tengas ganas o estés contento o triste, o te haya ido bien o mal o regular la semana. No se trata de eso. No se trata de que te dieron buenas noticias o malas noticias esta semana, un diagnóstico médico favorable o desfavorable. No se trata de eso. Se trata de Dios. Se trata de Dios. Por tu misericordia, por tu verdad, ¿por qué han de decir las gentes: ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que Él quiso, ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Mira, a medida que tú alabes a Dios y tú te vuelvas un adorador, cada vez te vas a parecer más a Jesucristo. Tú te pareces aquello a lo que alabas. Tu pasión es lo que está dándole forma a tu vida. ¿Con qué te apasionas? Apasionate con Dios. Apasionate a alabar a Dios. Apasionate a exaltarle a Él. Casa de Aarón, confiad en Yahweh. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Yahweh, confiad en Él. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Yahweh se acordó de nosotros. Nos bendecirá. Bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Yahweh, a pequeños y a grandes. Aumentará Yahweh bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos de los cielos son los cielos de Yahweh, y ha dado la tierra a los hijos
de los hombres. No alabarán los muertos a Yahweh, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos a Yahweh desde ahora y para siempre. Amén.